Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas. Estimados amigos, estamos ya en el cuarto domingo del tiempo de Pascua y la liturgia en el Evangelio de San Juan, si nos fijamos en el mismo Evangelio, nos va a presentar a Jesús en un muy poquito versículos. Son 4 o 5 versículos el Evangelio de este domingo, donde Jesús habla de ovejas y habla de que es el buen pastor, es el pastor de las ovejas, y habla de que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Yo destacaría 2 palabras. En primer lugar, habla y escucha. Es decir, Jesús es el buen pastor, llama a sus ovejas y quienes son de su rebaño le escuchan y le siguen. Esto es muy importante. ¿Y qué es escuchar la palabra del pastor? ¿Qué es escuchar la llamada del pastor? Porque claro, puede quedar en algo muy ascético, extraordinario y teórico. Escuchar la llamada del pastor es ser discípulo suyo, es decir, es seguir sus pasos, es seguir sus huellas, es seguir su llamada. Y la primera respuesta a su llamada es: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, cumplir la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, que se manifiesta en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. De tal manera que si tú y yo, que nos consideramos cristianos y consideramos que Jesucristo es el buen pastor, no escuchamos su palabra, no respondemos a su palabra y no seguimos como discípulos su palabra, pues habría que plantearse. Tendríamos que plantearnos seriamente qué clase de cristianos somos nosotros, porque no se trata simplemente de teorías, de creer en teoría, sino de vivir de acuerdo con lo que creemos. Yo creo que esto hoy, en los tiempos que estamos viviendo, es sumamente importante. Una época de confusión, una sociedad donde cada uno dice que tiene su verdad y cada uno tiene su propia conciencia, que sigue su conciencia, que a veces deformada, y yo creo que a veces esa conciencia es conveniencia. Pero bueno, esas son opiniones personales. Pero lo que sí que debemos preguntarnos es: ¿qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que me pide el pastor, el buen pastor, que habla a través de su iglesia legítima y con pastores legítimos? Repito, que cumplamos la ley de Dios, cumplamos los mandamientos. ¿Qué nos está pidiendo? Que esos mandamientos quedan reducidos a ese mandamiento principal. ¿Recordáis el Jueves Santo? Amad los unos a los otros como yo os he amado. Si esto no lo cumplimos, nos estamos perdiendo entonces en unos vericuetos que son, en definitiva, son excusas. En segundo lugar, si queréis, me voy a fijar en la primera lectura. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que Pablo, que al principio se dedicaba a predicar en las sinagogas a los judíos, en Antioquía de Pisidia, predica 2 veces, yo creo que son 2 veces. En la primera vez hay mucha gente que se convierte. En la segunda vez, segundo sábado que predica a los judíos en una sinagoga, vienen las autoridades religiosas, en este caso judías, y le echan en cara a San Pablo de tal manera que por envidia pues le rechazan, hasta el punto de que tiene que salir de aquella ciudad de Antioquía de Pisidia. Y es cuando San Pablo toma una decisión que nos ha afectado a todos desde entonces. Dice: me voy a dedicar a los gentiles, ya que los judíos, a los que la palabra y la llamada de salvación es principalmente dirigida, la rechazan. Me voy a los gentiles, puesto que los gentiles también están llamados a la salvación. Hoy para nosotros es también una toma de reflexión, una idea que tenemos que pensar. ¿Estamos pescando en pecera? En este tiempo de Pascua nos tenemos que preguntar: si nuestras comunidades se cierran en banda y nos cerramos en las tradiciones y nos cerramos y no escuchamos, no seguimos a Jesucristo, no escuchamos su palabra, ¿no habrá que plantearse seriamente como hace San Pablo? Esto es muy fuerte. Pero ir a otras ovejas que andan como ovejas sin pastor, puesto que los de dentro, los de toda la vida, parece ser que en muchos momentos no escuchan esa palabra, encerrados en sus tradiciones, encerrados en sus costumbres, la palabra de Dios de salvación, es decir, a Jesucristo el Señor con sus exigencias, es decir, con su renovación y conversión radical, en muchos momentos es rechazada por cada uno de aquellos que nos consideramos cristianos. Es importante, hay a nuestro alrededor gentiles, aunque estén bautizados. Hay alrededor de nosotros muchas personas que a los que nunca se les ha anunciado explícitamente el Evangelio. Tendríamos que plantearnos seriamente qué estamos haciendo. Y finalmente, si nos fijamos en la segunda lectura del libro del Apocalipsis, ¿quiénes son estos y de dónde vienen? Y dice: vienen de la gran tribulación, lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero.
Es decir, no podemos ser discípulos de Cristo, no podemos seguir al buen pastor si no estamos dispuestos a sufrir. No estamos dispuestos a cargarlo con la cruz de cada día. Estos son los que vienen de la gran tribulación, vienen de las luchas. En ese momento era la persecución de Nerón a los cristianos. Hoy hay otros tipos de persecuciones en el siglo XXI. Hay otros tipos de críticas y de rechazos al cristianismo, a ti y a mí. En definitiva, a Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a asumir el reto y el riesgo de ser discípulos de Cristo? Es una sociedad que se ríe del cristianismo, que quiere marginar el cristianismo. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Estamos dispuestos, insisto, a aceptar el plan de Dios sobre nosotros y evangelizar aun a riesgo de ser incomprendidos e incluso perseguidos? En fin, amigos y hermanos, ahí dejo esta reflexión. Somos discípulos, somos ovejas del buen pastor si escuchamos su llamada y estamos dispuestos a seguirle con todas las consecuencias. La Pascua nos habla de resurrección. La Pascua es el tiempo en el que nos damos cuenta de que la muerte ha sido vencida y de que en este mundo todo es pasajero. Al final, la palabra que en definitiva siempre vence es el amor, la verdad, la vida, la justicia, en definitiva Dios. Si estamos en Dios y estamos en la verdad, vendrán crisis y circunstancias duras y adversas. No nos debes preocupar demasiado, porque al final siempre triunfa la vida, siempre triunfa Dios, porque triunfa el amor. Amigos, desde Altea, feliz paz. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña